Buenos días, teacher Melissa. Hoy mi equipo, Gabriela, Ricardo, Gustavo, Valerie, Camilo y Daniel, y mi persona, le vamos a explicar nuestro proyecto sobre la replicación. Ok, para entender la replicación tenemos que saber que la misma es parte del ciclo celular. El ciclo celular incluye toda una serie de eventos en donde la célula realiza crecimiento y división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la interfase. La interfase incluye la fase G1 de crecimiento y diferenciación de la célula, la fase S de síntesis de DNA, y los cromosomas se duplican, y la fase G2 que es el crecimiento celular. Nosotros nos vamos a enfocar en la fase S. La fase S es donde ocurre la replicación, que es cuando una célula tiene dos células hijas con un juego completo de cromosomas. Aquí tenemos el concepto básico de la fase S y qué ocurre. Primero tenemos una doble hélice de ADN, luego los puentes de hidrógeno se rompen y se abre esta hélice. Luego cada cadena de ADN actúa como un molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Luego ocurre la replicación, que produce dos dobles hélices de ADN idénticas y cada una va a tener una cadena nueva y una vieja. Hablar de cómo la replicación celular del ADN asegura la constancia genética durante la división celular. La replicación del ADN utiliza polimerasas, que son moléculas que están dedicadas a copiar el ADN. Entonces la célula se puede dividir y depositar la mitad de este ADN en la célula hija, de manera que la célula hija y la original sean idénticas genéticamente. Los mecanismos de replicación son importantísimos para el ciclo celular, ya que sin ellos sería imposible obtener células idénticas en la mitosis. Por medio de la mitosis, produces dos células que son iguales, que hacen que el ADN se perdure durante las diferentes generaciones. Y si no se produce esas dos células iguales en la mitosis, ocurre una mutación, la cual puede ser bastante peligrosa, ya que la mayoría del tiempo esas células se convierten en células cancerígenas. Ok, ahora yo voy a explicar cómo sucede la replicación. Primero que todo, en la replicación del ADN, los componentes más importantes, que son totalmente esenciales, son las cadenas parentales. Nucleótidos del ADN en una cadena como la adenina deben emparejarse con la timina y la citosina debe emparejarse con una guanina. Y esta secuencia de bases de cadena contiene toda la información necesaria para poder replicar otra cadena igual. Primero tenemos una doble hélice de ADN parental. Vienen enzimas llamadas ADN helicasas que tienen como función separar la doble hélice del ADN. Por ejemplo, esta es la doble hélice del ADN y aquí van a venir las enzimas llamadas ADN helicasas que van a separar esta, esta ADN parental para poder tener una cadena. Entonces, cuando separamos la doble hélice, los nucleótidos que estaban, o sea, que estaban anteriormente unidos, como por ejemplo aquí vemos donde estoy señalando que está la guanina con la citosina, ya no van a estar más unidos y van a estar, o sea, va a estar solo, por ejemplo, aquí que vemos la cadena separada, vemos una T que es la timina que está sola. Y aquí es donde viene el segundo paso. En segundo lugar, vienen las enzimas llamadas ADN polimerasas, que son enzimas que sintetizan un polímero de ADN y ellas se van a mover a lo largo de ADN parental separada. Y lo que van a hacer ellas es relacionar los nucleótidos que estaban anterior, o sea, que están ahorita mismo, están solos, los van a relacionar con los nucleótidos que están libres. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos los nucleótidos libres que están yendo donde los nucleótidos que están individuales, o sea, que están en la cadena individual. Por ejemplo, aquí vemos que está la timina y la flecha dice que aquí va a conectarse con la adenina. Entonces, el ADN, la cadena de ADN parental, lo que van a hacer ellas es relacionar los nucleótidos y
Por ejemplo, si en una cadena individual tenemos una adenina puesta sola, la ADN polimerasa la uniría con la timina, y si tuviéramos una citosina, la ADN parental, la ADN polimerasa la uniría con la guanina. Ahora mi compañero Camilo va a explicar el tercer y cuarto paso de cómo sucede la replicación. Ok, en los siguientes pasos, la ADN polimerasa aparea una adenina expuesta en la cadena parental con una tima libre. Esta también conecta los nucleoides libres entre ellos para formar nuevas cadenas de ADN. Una cadena complementaria a cada cadena parental. Cuando la replicación está completa, cada cadena de ADN parental y su cadena sintetizada de ADN se desarrollan para formar nuevas doble hélices. Al elaborar cada nueva doble hélice, la replicación de ADN usa una cadena parental y sintetiza una nueva cadena. Eso se llama replicación semiconservativa. Y si no ocurren errores en las secuencias de las bases de las nuevas doble hélices, estas son idénticas al ADN parental. Ok, luego de esto tenemos las características básicas de la replicación del ADN. Ok, primero podemos ver en la foto de la izquierda cómo pasa de ser un ADN, o sea, y se van dividiendo después a dos diferentes, que son totalmente idénticos. Entonces, durante la replicación, se separan las dos cadenas de la doble hélice de ADN parental. Nucleótidos libres, que son complementarios a los que hay en cada cadena, se unen para formar nuevas cadenas hijas. O sea, que de una pasan a dos o más, o sea, que se duplican en este caso. Cada cadena parental y su nueva cadena hija forma una nueva doble hélice. Ok, bueno, ahorita vamos a hablar de la replicación precisa y la reparación de ADN y cómo producen ADN casi libre de errores. Bueno, a lo largo de la vida, nosotros estamos expuestos a muchos agentes que dañan de manera importante a nuestras células. Y no obstante, estas son capaces de responder y de autorrepararse en la mayoría de las ocasiones. Entonces, para explicar un poquito más a fondo, el ADN es una molécula vital para la viabilidad y funcionalidad de las células. Entonces, esto quiere decir que cualquier daño en su estructura necesita ser inmediatamente corregido. Entonces, tenemos que en las células existen diferentes maneras de reparar el ADN, y esto depende del tipo de daño y de los componentes que se encuentren. Estos se pueden agrupar en aquellos que actúan cuando existe algún daño en una sola cadena, o aquellos que participan cuando las ambas cadenas. Las vías más importantes que podemos recalcar para reparar los daños en una sola cadena del ADN son la reparación por excisión de bases, la reparación por excisión de nucleótidos y la reparación por mal apareamiento de las bases. Entonces, después de saber esto, sabemos también que la replicación del ADN se hace con la especificidad de los enlaces hidrógenos entre pares de bases complementarias. Y esto quiere decir que es increíble, ya que la ADN polimerasa incorpora bases incorrectas aproximadamente una vez en cada 10.000 a 1.000.000 de pares de bases. Las cadenas de ADN completadas contienen solo alrededor de un error en cada 1 a 10.000 millones de pares de bases. Entonces, esto es que este error tan bajo es el resultado de enzimas reparadoras del ADN que revisan cada cadena durante y después de su síntesis. El tipo de polímeras que reconocen el error lo paran, luego lo corrigen y por último sintetizan el ADN. También otros cambios en la secuencia de bases del ADN que pueden ocurrir van a ser corregidos por las enzimas que reparan el ADN. Aquí en la foto podemos ver una perfecta descripción de cómo pasa la replicación de ADN y cómo son diferentes métodos que pueden utilizar para que el ADN se pueda reparar fácilmente. Bueno, por último, pero no menos importante, pasamos a los químicos tóxicos, la radiación
y los errores durante la replicación del ADN, ¿verdad? Nosotros aquí, bueno, yo coloqué un par de imágenes que más adelante explicaré, pero esto se explica así, que a pesar de la precisión de la replicación del ADN, no existe ningún ADN que esté libre de errores. Y algunas veces los errores cometidos durante la replicación pueden llegar a ser irreparables. El ADN puede llegar a dañarse por químicos tóxicos, como pueden ser algunos químicos del cigarrillo, como puse ahí en la imagen, y algunas toxinas generadas por el moho. También se puede llegar a dañar con algunos tipos de radiación, que pueden ser, por ejemplo, los rayos ultravioleta que nos proyecta el sol. Bueno, lo que hacen estos químicos tóxicos y la radiación es que aumentan la probabilidad de errores que en el pareado de las bases durante la replicación, ¿ok? Y aunque la mayoría de estos cambios en la secuencia de ADN se corrigen mediante las enzimas reparadoras, las que restan son las que forman las mutaciones. Entonces, en resumen, los químicos y la radiación y eso son las que forman las mutaciones, y así se concluye nuestro tema. Muchas gracias, teacher, por escucharnos y Gracias. esperamos que tenga un buen día. Amén.